Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, hoy el teórico que vamos a desarrollar es la familia. Es muy importante que ustedes sepan los tipos de familia, las configuraciones familiares, a qué atenerse cuando van a una casa a realizar una entrevista a ese acompañado futuro que tenemos, porque está rodeado precisamente por la propia familia. Esa configuración familiar es muy importante como material informativo para nosotros. No obstante, vamos a ir seguramente con datos que nos va a proporcionar el propio psicólogo de cabecera nuestro, ¿sí? Que está a cargo del dispositivo, y a través de nuestro coordinador. Esto en el ideal del dispositivo, ¿sí? De un dispositivo que se precede tal de acompañante terapéutico. Bueno, respecto de una definición que el psicoanalista, psiquiatra, psicólogo social, generador de lo que es la psicología social como Enrique Pichon Rivière, nos dice que define a la familia como una estructura social básica que se configura por el interjuego de roles diferenciados, padre, madre, hijo, y según su análisis es el modelo natural de la situación de interacción grupal. Bueno, no obstante esto, más allá de esta definición, que lo estamos viendo, que es el soporte de toda organización social, la familia, está en claro que ese núcleo básico no siempre es tan funcional, ¿sí? Tan armónico. Por lo tanto, siempre surgen una cantidad de diferencias dentro de una familia que tiene mucho que ver con esa socialización primaria que se ha generado cuando se empieza a sentar las bases de lo que es la educación misma a través de en la propia familia. Después hay un sinfín de cuestiones que llevan a que las circunstancias hacen que una persona pueda llegar a enfermarse dentro de esa familia, y por la cual puede llegar a estar señalada con el dedo por otros integrantes de la familia, la cual la ven como una oveja negra, como una persona que no está a la altura de las expectativas de esa familia. Pero esto de parte de esas personas que cumplen otros roles familiares, que pueden ser la madre, el padre, un hermano, dentro de esa familia, de ese núcleo familiar. Por lo tanto, esa persona por la cual se señala con ese dedo y que ha generado quizá alguna patología psiquiátrica, el consumo de adicciones, en el tema clarísimo de una elección en el campo ideológico o sexual, por ejemplo, que está totalmente en contra de lo que han planeado alguna vez esa familia, bueno, que sale, es disonante con las expectativas de esa familia, obviamente hace que esa persona sea un portavoz de una enfermedad grupal, ¿sí? ¿Por qué? Y porque al no integrarse a la persona en un momento dado dentro de esa familia, no ser comprendida el por qué ha desarrollado tales o cuales comportamientos, hace que surja una segregación, ¿sí? En esa segregación, la persona, bueno, da un paso al costado, o se va de la casa, o de repente se va tramitando su situación anómala dentro de esa familia a través precisamente de una situación, una patología psiquiátrica, una sintomatología, o simplemente una situación enfermante desde el punto de vista inclusive físico. También desde el punto de vista del comportamiento en la propia familia, diferentes problemáticas que subyacen así, donde la culpabilidad siempre va a ser moneda corriente que la tiene esta persona, ¿no? Porque de repente puede tener una elección ideológica, si vamos con el tema, ejemplo, de la política, si está militando para un partido político y esta gente de la familia están dentro de otro, bueno, está segregada la persona porque no está bajo el mismo contexto ideológico político que la familia, por lo tanto es segregado, es marcado con el dedo, no les gusta.
En el campo de lo que es la elección sexual pasa lo mismo, hay muchos prejuicios en ese sentido. Ejemplo, una persona que es homosexual, la familia nunca va a absorber, esa familia si es conservadora, por ejemplo, no absorbe así porque sí, que un hijo, por ejemplo, sea homosexual. Esa elección es totalmente marcada con el dedo y es culpable, lo señalan con el dedo como que es culpable de toda esa situación que se da finalmente, porque eso provoca una situación familiar y puede llegar a generar cierto caos. Hay familias que obviamente, y lo vamos a ver acá, uno de los tipos de familias que se comprenden muy bien la situación, no hay un prejuicio tal, pero bueno, no, la mayor parte de las familias, cuando no están a la altura de lo que esperaba esa familia, de esa persona, se generan conflictos. Esos conflictos pueden generar una situación enfermante. Están dentro, esa familia no avanza en un sentido muy bueno de progreso, sino que como que está con un freno bloqueado, ¿no? El tema es que se pueda llegar a comprender las situaciones. Bueno, para eso estamos los acompañantes terapéuticos cuando vamos a realizar una visita a ese acompañado. Vamos a realizar una visita a ese acompañado y vamos a tener, como lo dijimos en otra clase teórica, una versión de los hechos de parte de esa persona que va a ser el portavoz de toda una enfermedad familiar o de una conflictiva familiar, pero también la entrevista va a ser a los familiares, por el cual nos va a relatar quizá otra versión. Después vamos a tener la versión del terapeuta que nos va a decir la opinión obviamente de él en cuanto a que está tratando a la persona por la cual nosotros estamos acompañando. Bueno, hay tratamientos en el grupo familiar que nos dice muy bien Enrique Pichon Rivière. Hay varios conceptos que vamos a tener que tratar y por lo menos tenemos que saberlo cuando vamos a esa entrevista, a ver a ese acompañado. Bueno, uno de los conceptos es el concepto de portavoz, ¿sí? El paciente carga con la enfermedad grupal y es chivo emisario de los problemas. Chivo emisario de los problemas es que toda la culpabilidad la tiene esa persona. ¿Por qué? Y porque no está a la altura de lo que quería la familia, porque de repente siempre hizo todo mal en su vida. Si una madre, por ejemplo, y ese hijo consume sustancia, y la culpa la tiene si la madre se enferma o tiene taquicardia o le pasa algo, y sí, es porque esta persona está consumiendo consumiendo drogas, etc. Pero se pusieron a pensar el por qué empezó todo ese origen. Bueno, ese origen hay que saberlo, ¿sí? No es por nada que empezó todo. Hay que empezar a explorar por qué esa persona de repente empezó con ese consumo, en este caso de drogas legales como el alcohol, porque está siendo portavoz de toda una conflictiva que necesitamos saber a ciencia cierta qué es lo que pasó, porque para la persona puede llegar a ser la válvula de escape de problemas que son intrafamiliares, que están ahí adentro, ¿sí? Quizá haya habido, este hijo tiene, no sé, 15 años y quizá haya sufrido de repente un abuso cuando tenía 11 o 10 años de alguien que está dentro de lo que es la familia, y bueno, lo está exponiendo, está desnudando de alguna forma a esa familia que tiene que hacerse cargo de alguna forma del problema que se ha suscitado y no tirar la tierra bajo la alfombra, ¿sí? Si hay un problema que se está materializando con esa persona, hay que tratar de ver qué es lo que está pasando con esa persona y por qué generó tal o cual situación, ¿sí? El concepto de portavoz es muy importante. Por lo general, cuando vamos y sabemos que hay una problemática de tinte familiar, sabemos que ese acompañado prácticamente está señalado, ¿no? Señalado como culpable de cosas que inclusive no las tiene. Que de repente hay ya una persona que terminó teniendo una patología. Bueno, pero si todo nació de un problema que es intrafamiliar, habrá que explorar eso, ¿sí? Sacar la tierra de la alfombra,
para saber qué pasó, en qué consiste esa tierra que se puso debajo de esa alfombra, ¿sí? O sea que hay que ver el problema real. Y para esto vamos a tener que tener mucho tacto, porque vamos a tocar cosas muy, pero muy sensibles. Ya hablamos, por ejemplo, de si hay un abuso anterior, un abuso en el pasado. Bueno, eso tenemos que tratarlo con sumo cuidado, ¿sí? Es muy, muy complicado. El análisis de los roles familiares es otro punto, otro concepto. Muchas veces pasa que hay roles de emergencia que toman los integrantes. Acá tenemos que ver bien los roles que ocupan la madre, el padre. Bueno, a veces no está la madre, pero está realmente el padre o viceversa. Hay que ver cómo está compuesta la familia, pero pongámosle la madre, el padre. Si esos roles son rígidos, si son rotativos, etcétera. Si hay roles de emergencia, una mamá que muere y la hija ocupa el rol de la mamá, por ejemplo, esto es muy importante. A la muerte de ella ocupa el rol de la hija, pero hasta qué punto está cargando con demasiado peso esa hija, ¿sí? Entonces esto lo vamos a tener que saber a ciencia cierta. Una hija que cumple funciones de madre en pelea por el amor del padre, hay una situación allí bastante particular, puede haber alguna situación de amor-odio entre ambas mujeres, que pueden llegar a provocar que haya en pelea por el amor del padre. El amor del padre en el sentido de afecto, en el sentido de la llegada, ¿sí? No el amor a nivel genital, ¿sí? Bueno, estos roles lo vamos a tener que saber muy bien. Si hay personas que de repente están dentro de la familia pero no se hacen cargo absolutamente de nada y hacen su propia vida, son diferentes cosas que tenemos que ir sabiendo, ¿sí? Otra es el análisis de ideología o prejuicio. Bueno, acá lo estuvimos avanzando recién. Cada familia tiene ideología propia, como decíamos recién, si forma parte de no sé, quizás que estén partidariamente o no, pero militan en un partido político, y el hijo o la hija, alguien de la familia, están en una órbita diferente en lo político, entonces está de lleno, hay un enfrentamiento que se produce allí porque la familia misma quiere que este hijo, esta hija, esta persona hubiera querido que tengan la misma ideología, pero bueno, los seres humanos somos únicos y irrepetibles, cada cual profesa la ideología que quiere, que le es más, no sé, más útil o que le interese más, o que esté más cercano a los pensamientos ya desarrollados por esa persona. Con respecto a los prejuicios también estamos hablando de, ejemplo, una persona que es homosexual, una chica que puede ser lesbiana, y que, bueno, una familia que por lo general puede llegar a ser conservadora. Digo conservadora en el sentido de que al 2020 la diversidad sexual está muy puesta de manifiesto y hay, si bien hay rechazos más en lo que tiene que ver más con las áreas religiosas, después es muy moneda corriente hoy en día no tener prejuicios ante esto. No obstante, puede sufrir un impacto esa propia familia porque no esperaban que ese hijo de repente tuviera un gusto sexual diferente, ese hijo o esa hija que tuviera un gusto sexual diferente, y bueno, se pueden generar ciertos conflictos, desde un conflicto simple hasta conflictos realmente muy poderosos, ¿sí? Entonces esto también tiene que estar puesto de manifiesto en la exploración que hacemos nosotros, cuando hablamos con la familia y sobre todo cuando hablamos con nuestro acompañado. Prejuicios obviamente no vamos a tener que tener nosotros, ¿sí? Y si tenemos alguna ideología en el campo político, bueno, acá vamos a tener que estar abiertos a lo que nos está diciendo la otra persona y no generar no ir con preconceptos, ¿sí? No ir con preconceptos. Tomar realmente en forma directa y objetiva lo que nos dice, ¿sí? Como el terapeuta con el paciente, escucharlo y escucharlo y escucharlo, no ir generando subjetividades de parte nuestra. Después seguramente vamos a pensar en lo que nos dice, pero no tenemos que analizar en ese momento, sino tomar las cosas desde el punto de vista lo más objetivo posible. El análisis del malentendido básico.
cada integrante espera que el otro asuma un rol determinado. Obviamente acá cada uno de ellos no toma el rol, cuando no toma el rol adjudicado alguna de esas personas de la familia, bueno, hay una especie de malentendido. Un malentendido donde se dificulta la red de comunicación. Ese malentendido puede ser que esté, digamos, implícito en lo que la familia quería. Siempre hablamos de las expectativas familiares. Un padre que quería que el hijo sea, por ejemplo, abogado, y el hijo no quiere saber nada con la abogacía y quiere ser actor de teatro o bailarín clásico, ¿sí? Bueno, hay un malentendido básico. Nunca se dijo que iba a ser abogado, o por lo menos ese hijo no lo dijo. Y después resulta que la persona o alguien de la familia dice, pero ¿cómo? ¿No va a tener una carrera profesional? ¿No va a hacer esto? No, hay un malentendido básico, o sea, eso era lo que quería realmente ese núcleo familiar, padre, madre, por ejemplo, o alguno de ellos, que sea la proyección en cuanto al hijo. Pero si el hijo no quería eso, bueno, acababa de que tener un campo de la comprensión. Esa comprensión muchas veces, y parece mentira que el 2020 es bastante complicada. Bueno, acá hay uno que es importantísimo, el quinto, que es el análisis de los secretos familiares. Secretos familiares hay en todas las casas, todas las familias. Es inevitable, ¿eh? La vida misma propone de que vayan a surgir secretos. Bueno, acá hay cosas que son también muy sensibles, hay que tener mucho, pero mucho tacto con esto, porque el acompañado nuestro puede ser, por ejemplo, el hijo adoptivo de una familia a la cual él se enteró mucho después, o directamente no sabe, pero lo sabemos nosotros porque nos dijo de repente el terapeuta que se había reunido con el padre o la madre de esa familia y le relataron, pero el hijo todavía no sabe, no saben cómo puede llegar a contarle, etc. Bueno, acá vamos a tener que manejar los contactos, va a haber seguramente una estrategia a seguir donde la persona va a tener que seguramente saber esta situación. Si es que considera necesario el psicólogo que la persona sepa o el propio acompañado quiere saber ciertas verdades, etc. Secretos familiares hay un montón. Recuerden, hay personas mujeres, por ejemplo, que han quedado embarazadas. Esto va mucho más para otros tiempos de la historia, ¿no? Allá por los años 60, 50, bueno, muchos años antes. Personas que quedaban embarazadas, iban a ser madres solteras y se iban, no sé, al campo por 9 meses o 10 meses, después venían y ya habían tenido el hijo. El tema era que otros no supieran. O sea, todos conocen pero nadie habla, ¿sí? Hay como una especie de pacto de silencio familiar, un pacto de silencio que no se rompe nunca, pero que a la larga o a la corta, en aquellos tiempos yo diría a la larga, se termina sabiendo. La persona empieza a tener como una punta de ovillo de las dudas que tenía y finalmente termina explorando qué es lo que pasaba con determinadas temáticas. También, bueno, el tema de los abusos de chicos, cuando la persona está en plena infancia, en la más tierna infancia y ha tenido algún abuso pero nunca lo expresó y lo expresa después, llegado a la adolescencia. Y cuestiones de esa naturaleza. Una tía que finalmente no era la tía, sino que era la madre de la persona. Son secretos familiares que en algunos casos pueden llegar a ser, son bombas que están activadas, que pueden explotar y pueden dañar muchísimo. O en otros casos puede ser que, dado el tiempo que pasa, puedan llegar a ser comprendidas de la mejor forma, ¿sí? Pero nosotros tenemos que actuar con mucho tacto. Y así puedo decir millones de secretos familiares. Y millones de secretos familiares. Tenemos también el análisis de mecanismo o splitting, llamado análisis de mecanismo splitting. Splitting es disgregación, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a tener que tener en cuenta, es el punto 6, que en cuanto al tratamiento en el grupo familiar nos dice Pichon Rivière y tenemos que tener en cuenta. Es el concepto de separación, ¿no? Permite explicar los fenómenos grupales, ya que los grupos necesitan emerger del caos y organizar sus experiencias perceptivas y emocionales
ubicando en un lugar el objeto bueno y en el otro lugar el objeto malo, y ese es un proceso de discriminación. Recuerden que, claro, los mecanismos es como una especie de mecanismo, el mecanismo de disgregación como una especie de mecanismo de defensa de la propia familia. Se ponen en una situación de que los líderes de la familia son precisamente los buenos, y aquellos que no están bajo los patrones que se supone que tenían que haber adquirido y después profesado, en la práctica esa persona o personas son los malos, ¿sí? Buenos y malos, generados por quienes están a cargo de la familia, ¿no? El análisis de los mecanismos de segregación y su infraestructura, la terapia tiende a romper los estereotipos y disminuir dichos mecanismos. Bueno, va a haber obviamente que está el terapeuta trabajando con estos estereotipos para tanto con el acompañado como con la familia romperlos, ¿sí? Acá no hay buenos y malos, ¿sí? Esto también tenemos que intentar nosotros hacer entender al acompañado, y también cuando hablamos con la familia, que las personas son personas con virtudes y defectos, y que tienen mucho por dar de cosas realmente positivas, pero siempre dentro de un campo de la comprensión, ¿no? Si la persona se vuelve tiene una suerte de ceguera porque no quiere entender esto, bueno, ahí se complica mucho más. Pero el terapeuta tiende siempre a romper estos estereotipos que implican lo bueno y lo malo y punto. No, hay que intentar tener ese campo de comprensión. Bueno, en los análisis de los mecanismos de preservación. En cada situación la familia va a buscar aquello que le permita mantener el equilibrio para que nada perturbe el seno de mostrar el problema que están transitando. Bueno, la preservación en este caso nos vamos a dar cuenta con la familia, es que se trata de mantener apariencia, ¿sí? La preservación es la apariencia, se trata de mantener por todos los medios que hacia afuera se aparente una familia normal, como ellos pueden llegar a decir, entre comillas, ¿sí? Como si fuera anormal de repente que ese hijo fuera homosexual. ¿Por qué anormal? Es parte del gusto, digamos, sexual del chico o de la persona, nada más, punto. Pero bueno, hacia afuera, y sobre todo por los prejuicios sociales que existen, intentan mantener una apariencia hacia el exterior, hacia la sociedad. El análisis de de la situación triangular básica, Pichon nos dice que desde Edipo a la fecha siempre el tercero es una vía de estudio para entender los triángulos intragrupales. Acá hablamos de alianzas entre personas que están dentro de los roles familiares. Después tenemos las fantasías de omnipotencia e impotencia, se proyecta con facilidad sobre el terapeuta, ¿no? Bueno, muchas veces la representación del terapeuta puede ser como que la persona es muy todopoderosa, como en un momento dado lo pueden tomar como que es un inútil e impotente ante la problemática que está subsistiendo. Pero si dicen inútil e impotente sobre la situación que está existiendo, eso ni más ni menos que es porque tienen una negativa a tratar la temática. No la quieren tratar, ¿sí? Hasta que no se empiece a tratar la temática, hasta que no empiece a tomar la punta del ovillo, empezar a desatar ese ovillo que es un conglomerado de problemas que tienen que empezar a ser abordados, y bueno, el terapeuta va a ser tomado como una persona que no sirve para los intereses de ellos, pero que sí está sirviendo para los intereses de todos, no para una parte sola. Bueno, la evaluación de los medios o logística tiene que ver también con una evaluación que se hace de lo que concierne a cómo cómo ese núcleo familiar está compuesto, pero también los medios laborales, educativos, etcétera, en qué consisten, ¿no? Cuáles son los recursos que tienen a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel personal, etcétera. Bueno, esto en cuanto a el tratamiento que nos dice Enrique Pichon Rivière muy bien que tenemos que observar, ¿sí? Ahora vamos con y obviamente todo se da
Estos son 4 puntos que yo les había sacado que me pareció interesante. Focalizando la estructura personal del paciente, focalizando la imagen que tiene el paciente para el grupo. Fijarnos en la intensidad de los estereotipos, ¿sí? Cuáles son las cosas que siempre habitualmente se hacen de la misma forma, igual, y que resultan realmente sobre todo negativas. El monto de mecanismos de segregación, hasta qué punto está segregada la persona. Y se hace profilaxis, o sea, una suerte de higiene, ¿no? Profilaxis en cuanto a que tenemos que ver las recurrencias de que si aparece un nuevo episodio en el paciente, que sea un brote o una situación de una inconducta de parte del paciente porque no aguanta la situación. Fijarnos que si otro miembro enferma al mejorar el paciente muchas veces mejora su condición, pero hay otros que empiezan a enfermar, ¿sí? Porque si lo anómalo empieza a ser normal, entre comillas, el que supuestamente era normal puede llegar a empezar a ser anómalo o sentirse anómalo, ¿sí? Es increíble, pero pasa. El grupo familiar en su totalidad. Obviamente tenemos que focalizar esa situación de hacer una profilaxis, una higiene hacia todo el grupo en general. Esto a partir del terapeuta, pero nosotros en el plano, en los minutos o horas que tenemos con él. Tipología de escenarios familiares. Vamos entonces ahora a la tipología de escenarios familiares. Es muy interesante. Acá vamos a traer a José Blecher, que nos da una cantidad de tipos de familia. Nosotros vamos a tomar 4 de la cantidad que él hace. Hay subtipos también, pero estos son 4 grupos grandes que se imponen en muchos casos en los acompañamientos que desarrollamos. Bueno, una de las familias es la epileptoide, ¿sí? Epileptoide. Son familias unidas, tienen roles fijos, estereotipados, no tienen mucha autonomía, son demasiado firmes, rígidos, la forma de ser de cada uno, el que es padre, el que es madre, etc. Los duelos son largos e intensos, si muere alguien o alguien se va, sufren bastante, se hacen duelos muy largos. Sus miembros tienden a las conductas sobreprotectoras, sobreprotegen mucho a la otra persona y obviamente se resisten a los cambios y a que haya otra persona dentro de esa familia. Acá tengo que hacer un punto y decir esto. Los tipos de familia nunca van a ser puros. O sea, una familia no va a ser estrictamente epileptoide. Hay gente que va a estar dentro, cuando vamos a llamar una familia epileptoide, quiere decir que hay una cantidad de personas que sí tienen este tipo de estos ítems por el cual yo les estaba relatando recién. Pero puede haber otras que tienen que ver con otro tipo, ¿sí? O sea, hay mixturas, pero hay una tendencia a que sea a la epileptoide. Cuando decimos epileptoide es porque son básicamente epileptoides, pero puede haber otras personas que sean de otros tipos, como esquizoide, etcétera, que ahora la vamos a ver. ¿Qué pasa con el AT con respecto a los familiares? Pueden competir. ¿Por qué? Y sí, porque los roles son tan fijos, no quieren que se mueva nada, ni que nada cambie, por lo tanto, los familiares compiten con el AT, por el cual es bastante molesto cuando aparecen personas de este tipo, porque todo lo que hagamos siempre parece que lo van a hacer mejor, ¿sí? Lo van a hacer mejor o compiten, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Pero nosotros acá vamos a tener que mantener autoridad. Nosotros venimos como acompañantes terapéuticos y tenemos los recursos necesarios para saber lo que hacer, ¿sí? Siempre con tacto, siempre con respeto a ese familiar, pero siempre mostrando autoridad, autoridad como profesional. Familias esquizoides. Ya hablamos acá de familias desunidas. Acá hay la clásica familia que a nadie prácticamente le importa lo que le pasa al otro, ¿no? El afecto y la comunicación es pobre, tienden al abandono, la distancia emocional entre sus miembros es muy grande, hay una brecha grande. Si un miembro se va de viaje, como decíamos recién, o fallece, desconocen la nostalgia, ¿no? Lo van a sentir en ese momento, después cada cual hace su vida. O sea, son esquizoides, esquizo viene de corte, separación, por lo tanto son familias muy desunidas, por lo tanto depositan en el AT mucha responsabilidad, no van a dejar hacer lo que querramos. Ojo,
básicamente esquizoide, pero también puede haber algunas personas que no sean esquizoides dentro de la familia, pero predomina la esquizoide, ¿sí? Así como en la otra predomina la epileptoide, acá predomina la esquizoide, básicamente esquizoide. Entonces, si nos deposita todo a nosotros, tenemos una responsabilidad doble. Una, la que obviamente tenemos que tener en cuanto a la T, ya de por sí, que somos AT y vamos a hacer un trabajo responsable, pero también otra responsabilidad que implica que no nos pase nada, porque si no, toda la culpa va a ser nuestra, ¿sí? Nos van a echar la culpa de cualquier cosa que pase. Al margen de que no tengan mucho afecto por la persona, igual, vamos a hacer los chivos expiatorios de la problemática que surja, ¿sí? El hilo se va a cortar por allí. La otra familia son las hipocondríacas, las que predominan hipocondríacas. Bueno, es parecida a la epileptoide, son familias unidas, los roles son muy fijos, rígidos, no tienen mucha autonomía, se reducen en sí mismas. Pero si bien es parecida, hay otra cosa que es muy importante. La muerte y la enfermedad son el argumento a la manera de relacionarse, ¿sí? Se relacionan en base a la muerte y la enfermedad. Aunque haya enfermedades o aunque no hayan enfermedades, siempre se tiende a poner enfermo a alguna persona, ¿sí? De la familia. El rol principal, obviamente, es la enfermedad. Demanda la T, sobre todo el cuidado físico del paciente. Eso va a estar muy encima nuestro respecto, ¿le diste la medicación? ¿No le diste la medicación? ¿Por qué está tosiendo? ¿Por qué no lo sacaste hoy que había sol? Seguro que ahora si no salió al sol hoy, mañana se va a levantar deprimido. O sea, nos va a tener siempre así, pero siempre están hablando de lo que tiene que ver con patología, ¿sí? Con un problema patológico que quizás no existe tampoco ese problema patológico, pero lo enferman al propio paciente. Ojo con la atención con la automedicación. Acá esas personas, las familias mismas pueden llegar hasta medicar a la persona porque se les ocurrió que tienen que medicar, porque necesariamente dicen que tenían que hacerlo. Tenemos que tener mucho cuidado porque si hay una medicación va a ser la que está prescrita, no cualquier medicación y que nos pueden llegar a suministrarle cualquier familiar. Porque después le pasa algo al paciente inclusive y vamos a ser nosotros los culpables. Y por eso tenemos que saber lo que está tomando, lo que no toma. Tenemos que estar con los ojos muy abiertos en ese sentido, ¿sí? Transmitir también como una especie de correctivo que tenemos que hacer a la familia, que no es bueno dar esa medicación por su cuenta, ¿sí? Y el acompañado tampoco, que se automedique, porque también está esa automedicación del propio acompañado. Y 4, las familias que predominan, que son con soluciones o respuestas adaptadas. Predominan, puede haber también alguien de la familia que sean epileptoides, esquizoides, hipocondríacas, ¿sí? Bueno, la T acá tiene espacio para ejercer su rol muy bien, porque son gente comprensiva, ¿sí? Buena capacidad de identificación, tienen pertenencia familiar, son familias muy armónicas sobre todo, quieren lo mejor para el paciente y por lo tanto tienen una capacidad de escucha, una capacidad de aprender y los roles son flexibles, ¿sí? Si alguien cumple un rol, después va a haber otra persona que lo suplante en algo que no puede hacer tal persona, tal familiar, y lo hacen, ¿sí? No tienen problema. Bueno, sería lo más interesante que tenemos para que pueda cumplir el rol de la T, con personas tan comprensivas, o por lo menos que quieren tener como objetivo final que la persona a la cual estamos acompañando salga adelante, es el ideal, ¿sí? Por lo menos que predominen ese tipo de familia. Vamos entonces ahora con el tema de las configuraciones familiares, porque recién hablamos de tipologías. Configuraciones familiares, estamos hablando de determinadas familias, que yo se las voy a definir ahora. Hay muchas. En la historia, si ustedes ven bien, hay 4 familias, bueno, yo tengo mi edad,
y entonces les puedo decir algunas que vienen del pasado, de los años 50, de los años 60, de los años 70 y los años 90, y cómo han ido modificándose los roles que tenía la familia, los valores que habían en la familia. Ustedes pueden llegar a ser, a través de YouTube o en algún lugar donde hayan videos de estos diferentes tipos de familia, fijarse cómo cambiaron las tradiciones, las costumbres, los valores, y tienen la familia Falcón en los años 50 y 60, sobre todo 60, la familia Los Campanelli, los Benvenuto, y la familia Casado con Hijos con Franchella allá por los años 2000, ¿sí? Hay un cambio enorme, ¿sí? Cómo se tomaba al padre como el líder, la persona importante dentro de la familia, en un momento dado en la familia, de repente en la familia Falcón, aquel líder familiar de los Campanelli que era el abuelo, que estaba allí, era el padre de hijos, pero también tenía nietos, los Benvenuto, ¿sí? También tenía un líder importante. ¿Cómo se desnaturalizó ese líder, no? Porque Guillermo Franchella, en Casado con Hijos, está totalmente deteriorada su imagen, donde inclusive le dicen de todo, lo devalúan en el rol que ocupa él. Si ustedes tienen oportunidad, vean algún fragmento de cada una de estas familias, se van a dar cuenta, por lo menos rescatan, es un retrato de la familia argentina, los 60, los 70, los 90 y los 2000, cómo fue cambiando. Una de las cosas, porque no es que todo pasado fue mejor, sin embargo hay cosas que hay que rescatar de valores que se han perdido, pero también hay muchas cosas que tenían que ver con secretos familiares, urticantes, que no fue bueno de que haya gente que se hayan guardado eso, a mi criterio, esto es algo subjetivo mío. No fue muy bueno que se lo guardaran tantas cuestiones, ¿no? Entonces esa forma conservadora de ver y de guardar apariencias, y es relativa su suficiencia. En estos años creo que hay una apertura mucho más grande, inclusive ya las sintomatologías y las patologías ya no están vistas como no mires a esa persona, no mires a esa persona, mirá para otro lado. No, ¿por qué? Si yo tengo que integrar a la persona con síndrome de Down, al de sintomatología de autismo, ¿por qué no puedo mirar? ¿Por qué? Porque es anómalo a quién, a las expectativas de quién, ¿sí? Yo me tengo que poner como persona y viendo a esa otra persona porque califica como persona, ¿sí? Entonces, en los años 2000 ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que si no tenemos esa apertura, y bueno, fracasa el ser humano como ser humano en sí, ¿no? En cuanto a las familias, entonces las configuraciones, familias ensambladas, proliferan muchísimo en los años 2000, producto de la unión de una pareja con hijos de matrimonios anteriores. Familias monoparentales, mono de uno, son las constituidas por un solo adulto. Alternantes son las configuradas por la presencia alternada de progenitores biológicos y sustitutos, ¿sí? Disgregadas son las incapaces de contener y retener a sus miembros. Familias homoparentales son aquellas formadas por parejas homosexuales que adoptan legalmente hijos para recrear aquello que la biología les mantiene vedado. Dos hombres o dos mujeres que tienen hijos, bueno, familias homoparentales, ¿sí? Familias violentas, violencia verbal, psicológica, golpes, amenazas, etc. Estas familias son las que originan el bullying en los niños, ya que ese niño que está en esa familia, en muchos casos, descargan todo lo reprimido que tienen de esa violencia intrafamiliar a niños o niñas en la edad escolar, ¿sí? Ni más ni menos. Tenemos que hablar de un punto sobre el final de esta clase teórica. Decirles que hoy en día hay una suerte de adolentización en la sociedad adulta. ¿Qué es la adolentización? Y es ser adolescente ya en la vida adulta. Es no ser adolescente, tener ciertas conductas adolescentes en la vida adulta. Por eso podemos llegar a tener madres que compiten con hijas, madres de cierta edad que compiten con hijas de 20 años, inclusive yendo a los mismos boliches, etc. Si está bien o mal,
No, yo no voy a emitir un juicio de valor en ese sentido. Pero sí se rotula, de acuerdo a los autores, como una suerte de adolescentización de los adultos, que mucho tiene que ver con el posmodernismo, que habla de que en los tiempos actuales se necesita a toda costa contener a la juventud, que no se nos vaya, ¿sí? Que no se nos vaya, ser como una suerte de jóvenes eternos, ¿sí? Bueno, en cuanto a los roles y conductas, en el grupo primario se ha dado muchas situaciones de identificación como madres amigas, padres amigos, abuelas madres, hijos padres. El Estado, educación, escuela sostén, límites, represión y esposa madre, ¿sí? Acá en esas díadas que voy diciendo tenemos, cada uno saca sus propias conclusiones, inclusive seguramente por haber vivenciado las mismas. Roles que confunden: el padre puede ser, y de hecho ser sano ser compañero de su hijo, pero no corresponde ser su amigo, desde ya que no. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta cuando tenemos acompañados que están en situaciones allí. Se educa en el grupo primario con el ejemplo de conductas y valores, y en ciertos hogares esta tarea la depositan en el Estado. Esto tiene mucho. Lo que sí tenemos que tener muy, muy de acuerdo es que el núcleo básico, que es la familia, es muy importante. Si logramos en nuestro trabajo como acompañante terapéutico, logramos que ese acompañado pueda llegar a integrarse de la mejor forma con esa familia, y que esa familia pueda llegar a comprender en su totalidad a esa persona que no está a la altura de las expectativas que tiene, es un logro enorme, ¿sí? Es un logro enorme. Tendríamos que tener una caricia al alma de parte nuestra, porque el objetivo estaría realmente cumplido. Es una tarea ardua, porque hay cuestiones que tienen que ver con mandatos familiares, con cosas que vienen de generación en generación, están en la mente de las personas, en los pensamientos, y es muy difícil de sacar esos mandatos familiares para mucha gente. Yo siempre propongo que hay muchas cosas aprendidas que estuvieron muy bien de parte de nuestros padres, abuelos, etc., pero otras que no fueron tan buenas. Por lo tanto, hacer una autocrítica de eso, que tenemos nosotros mismos como mandatos, para poder de repente ejercitar eso, hacer un ejercicio para desaprender lo que realmente no es tan bueno, ¿sí? Cada uno de nosotros sabe lo que no es tan bueno. Y también para que no nos haga ruido cuando tengamos que ejercer como acompañante terapéutico en donde corresponda y con la patología, sintomatología, etcétera, que sea. Bueno, hasta acá entonces tenemos la clase teórica de la familia. Yo les voy a dejar algunos ejercicios, algunos puntos, que es para reelaborar lo que estuvimos diciendo recién. No va a tener grandes complicaciones. Cualquier duda, desde ya me mandan un mensaje por WhatsApp, o también por vía mail, y yo respondo como vengo respondiendo. Bueno, cuídense, y les mando un abrazo a la distancia y saludos cordiales para todos ustedes, ¿sí? Hasta la próxima.